Bueno, en este video vamos a realizar lo que es la parte del diseño del puente de alcantarilla, pero con la ASHTO LRFD. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ya tienen que tener definido? Aquí solo y únicamente necesitamos lo que es las dimensiones ya definidas. Entonces, una vez que ustedes tengan definido todas las dimensiones de la estructura, pasamos a definir las cargas. Entonces, para lo que es la carga muerta, la carga al nivel de la losa superior, aquí solo y únicamente vamos a tomar en cuenta lo que es el peso propio de la misma, nada más. Fíjense. Entonces, en este caso, el peso propio de la estructura es de 500 kilogramos por metro lineal. Ahora, para lo que es al nivel de la losa inferior, solo y únicamente vamos a tomar en cuenta lo que es el peso propio de la losa y de los muros, nada más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener como dato? La altura del muro, el ancho total del puente y el número de muros. Una vez que ya tengamos definida todos esos valores, pasamos a determinar la carga y en este ejemplo me da un valor de 733. Entonces, para definir la presión que recibe la losa inferior, va a ser el peso propio del muro y tomando en cuenta el peso propio de la losa superior, nada más. Entonces ya tenemos definido la primera carga. La segunda carga va a ser lo que es la presión vertical del suelo, donde tenemos que tener en cuenta lo que es un ancho unitario, la altura de relleno y el ancho exterior de la alcantarilla, que vendría a ser la longitud total más el espesor del muro, nada más. Entonces, aquí en esta parte tenemos que definir lo que es un factor F sub E, donde tiene que ser menor a 1.15. Entonces, ¿cómo determinamos este factor? Mediante esta ecuación, donde solo y únicamente tomamos en cuenta lo que es la altura de relleno y el ancho total de la alcantarilla. En este caso me da un valor de 1.016 y como este valor es menor a 1.15, quiere decir que nuestros datos están correctos. Entonces, para definir la presión que recibe la losa superior como la losa inferior, solo y únicamente tenemos que aplicar esta ecuación. Entonces, va a ser el factor F sub E por el peso específico del suelo, por la altura del relleno, por el ancho unitario. Eso me va a dar una carga de 1524. Y como pueden ver, eh, de acuerdo a las especificaciones de la AASHTO y el RFD, me dice que esta carga va a ser la misma tanto para lo que es la losa superior como la losa inferior. Eso sería con respecto a la presión vertical. Ahora, con respecto a la presión horizontal, aquí tenemos que tener en cuenta lo que es el ángulo de fricción. En este caso era 21 grados, 5. Y vamos a realizar el análisis al nivel de la losa superior como la losa inferior. Entonces, para lo que es el análisis de la losa superior, vamos a tomar en cuenta lo que es la altura del relleno directamente. Y para lo que es al nivel de la losa inferior, vamos a tomar en cuenta lo que es la altura de la alcantarilla, la altura del relleno y el espesor de la losa. Entonces, una vez que tenemos definido estos dos valores, posteriormente ya podemos determinar las presiones. Entonces, en este caso, va a ser las alturas que hemos definido, respectivamente multiplicando por el peso específico del suelo y eso multiplicando por la tangente al cuadrado de 45 grados menos 0.5 del ángulo de fricción. Definimos lo que son las presiones laterales. Posteriormente ya podemos definir lo que es la presión lateral generada por la sobrecarga vehicular. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la AASHTO RFD? Nos dice que tenemos que sí o sí tener en cuenta lo que es una altura equivalente. Entonces, como pueden ver aquí, la altura equivalente varía en función a la altura o al nivel que nosotros estemos realizando el análisis. Entonces,
Para profundidades menores a 1.5 me dice que la altura equivalente siempre va a ser 1.2. Entonces, para lo que es el nivel de la losa superior, como la altura de relleno es igual a 0.75, la altura equivalente va a ser igual a 1.2. Entonces, para lo que es el nivel de la losa inferior, fíjense, seguimos tomando en cuenta el mismo criterio que hemos realizado en esta carga para una profundidad de 4,45. Como pueden ver, este valor se encuentra entre estos dos rangos. Por lo tanto, ustedes tienen que interpolar. Una vez que ustedes tengan las alturas equivalentes, posteriormente ya podemos definir las presiones laterales. Entonces, una vez que definan las presiones laterales al nivel de la losa superior y al nivel de la losa inferior, posteriormente ya podemos definir lo que es la presión del agua. En este caso, como pueden ver, es el mismo criterio que hemos realizado para lo que era la AASHTO estándar, entonces son los mismos valores. En esta parte, para lo que es la definición de la carga de acuerdo a la carga vehicular más impacto, según las especificaciones del AASHTO LRFD, me dice que yo tengo que definir como primer paso el coeficiente por impacto. Como yo calculo este valor mediante esta ecuación, que es específicamente para elementos enterrados. Entonces, en este caso, la profundidad de análisis va a ser para una altura de relleno que es igual a 0,75. Entonces, como ya tengo este valor, solo y únicamente sustituyo en esta ecuación y ya tengo por consiguiente el coeficiente por impacto. Entonces, ¿qué más tengo que tomar en cuenta? Según la AASHTO LRFD me dice que yo tengo que realizar el análisis de la carga más crítica en función a dos casos. El primer caso, que es para la carga del camión HL93, y el segundo caso para lo que es la carga del tándem. Entonces, en este caso, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que definir como primer paso? Lo que nos dice la AASHTO LRFD nos dice que tenemos que definir una determinada área de influencia que se va a generar a una determinada profundidad. ¿Cómo determinamos estas dimensiones? Mediante ciertas ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener ustedes como dato? Tienen que tener como dato lo que es el ángulo de fricción del suelo, el espaciado entre ruedas vendría a ser lo que es la separación transversal entre llantas, que es 1.8, y aquí la AASHTO LRFD nos dice que tenemos que tomar lo que es una longitud de influencia de la llanta, que va a ser 0.25, y un ancho de influencia de igual forma de la llanta de 0.51. Como pueden ver, estos dos valores son valores definitivos que nos da la AASHTO LRFD, por si acaso. Entonces, que también tenemos que tener en cuenta aquí, en este caso, como nosotros estamos realizando el análisis para el camión HL93K, acuérdense que la separación entre ejes siempre es 4.3. Entonces ya tenemos definido esta separación entre ejes. También tienen que definir lo que es el diámetro interior de la alcantarilla, que se calcula mediante la resta de la longitud de la alcantarilla menos el espesor del muro. En este caso me da un valor de 2.8, y también tengo que tomar en cuenta lo que es el factor de distribución de carga de acuerdo a las especificaciones de la AASHTO estándar. Para elementos enterrados, siempre este factor va a ser igual a 1.15. Entonces, una vez que ya tenga definido todos estos valores, el paso siguiente es definir las dimensiones del área de incidencia de la carga vehicular. Entonces, el primer paso va a ser determinar
este ancho o la longitud transversal de la incidencia de la carga vehicular, que es lo que me dice la HTLFD. Me dice que mediante esta ecuación, fíjense, yo defino una cierta altura y en función a esta altura que yo estoy calculando, tengo que verificar dos casos, donde me dice que si la altura de relleno, fíjense, la altura de relleno es menor a esta altura que yo he calculado, el ancho de incidencia de mi carga vehicular la voy a calcular mediante esta ecuación. Y en el segundo caso, cuando la altura de relleno es mayor a esta altura que yo he calculado, voy a determinar esta longitud mediante esta ecuación. Entonces defino estos dos valores y me fijo en qué caso estoy. Por lo tanto, como la altura de relleno es menor a la altura que yo he calculado, me quedo con esta longitud. Entonces ya sería lo que es el análisis transversal del área de incidencia. Ahora faltaría lo que es el análisis para la longitud o el análisis longitudinal de mi área de incidencia. Entonces, en este caso, vuelvo a determinar una cierta altura mediante esta ecuación. Fíjense, en este caso me da una altura de 3,52 metros. Entonces aquí de igual forma vuelvo a comparar, vuelvo a calcular estos dos valores mediante estas ecuaciones y yo me voy a quedar con el valor con la cual en qué caso esté cumpliendo. Ahora, como la altura de relleno es menor a este valor calculado, por consiguiente me voy a quedar con esta longitud. Entonces ya tengo definido lo que son las dimensiones de mi área de incidencia de acuerdo a la cara vehicular. Paso a determinar la presión que se genera a una cierta profundidad. Entonces determino lo que es el área equivalente con esos valores que ya he definido. Voy a tomar en cuenta lo que es el factor de presencia múltiple para un camión cargado, que es igual a 1.2. Y el peso del eje para este caso va a ser igual a 14,52. Acuérdense que nosotros estamos realizando el análisis para el camión HL93K. Entonces, para determinar la incidencia o la presión que se genera al nivel de la losa, va a ser el peso del eje multiplicado por el factor de presencia múltiple dividido entre el área equivalente. Y eso lo multiplico tomando en cuenta el coeficiente por impacto. Sustituyo valores y me va a dar un valor de 12.490 kilogramos por metro lineal. Eso sería lo que es al nivel de la losa superior. Y para calcular la carga al nivel de la losa inferior, tenemos que multiplicar esta carga por esta longitud y lo dividimos entre el ancho total de nuestro puente. Entonces ya tenemos definido las dos cargas. Ahora pasaríamos a realizar el análisis con la carga tándem. Ahora, si se dan cuenta aquí, estos valores son ni más ni menos los mismos. Lo único donde va a variar va a ser la separación entre ejes. Entonces volvemos a realizar el mismo procedimiento que hemos realizado hace un momento. Fíjense. La única diferencia va a ser aquí en esta parte, donde aquí consideramos lo que es la separación entre ejes. Entonces en este caso, la altura que yo estoy calculando va a ser de 0,82. Vuelvo a calcular estas dos dimensiones y me quedo con la cual se está cumpliendo la condición. En este caso, la altura del relleno es igual a 0,75. Como eso es menor a esta altura que yo he calculado, me voy a quedar directamente con esta dimensión. Una vez que yo ya tenga definido las dimensiones de mi área de influencia, paso a determinar la presión que se genera al nivel de la losa superior y de la losa inferior. ¿Cómo determino la incidencia sobre la losa superior? En este caso, como pueden ver, yo estoy multiplicando por 2 lo que es el peso del eje.
¿Por qué? Por 2. Porque si se dan cuenta aquí la separación entre ejes, como es igual a 1.2 y como la longitud de mi alcantarilla es igual a 3 metros, quiere decir que la incidencia de esta carga sobre mi estructura va a ser de manera total. Entonces, como la incidencia de esta carga va a ser de manera total, necesariamente yo voy a multiplicar el peso del eje por 2, nada más. ¿Por qué? Porque estoy tomando en cuenta el peso del camión en total, nada más. Entonces vuelvo a realizar el mismo procedimiento, determino esta carga, de igual forma para lo que es la losa inferior, y por consiguiente siempre me quedo con el caso más crítico, que va a ser para la carga tándem en este caso, donde esta carga al nivel de la losa inferior va a ser la misma en toda la estructura, y para lo que es la losa superior va a ser esta carga pero distribuida en esta cierta longitud por si acaso. Entonces esta parte tengan en cuenta cuando ustedes estén realizando la parte de las modelaciones, por si acaso tengan mucho cuidado. Una vez que tengamos definido todas las cargas, fíjense, pasamos a realizar la parte del diseño. Ahora, para lo que es las combinaciones de carga, de acuerdo a las especificaciones de la AASHTO LRFD, me dice que puedo realizar el análisis mediante, por medio, o bueno, considerando estos tres casos. O puede ir directamente a realizar el cálculo de los esfuerzos más críticos con el caso más crítico que va a ser la primera combinación de carga, donde tomamos en cuenta todas estas cargas. Entonces en sí sería todo esto para lo que es la parte del diseño del puente de alcantarilla con la AASHTO LRFD.